Como parte del patrimonio que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco representa para nuestro estado, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades es referente de este legado que por generaciones ha dado a la sociedad tabasqueña en el ámbito del derecho, la historia y la sociología. En la línea del tiempo, este campus tiene sus bases en la carrera de jurisprudencia, creada en 1879, una de las primeras impartidas en el Instituto Juárez, hoy UJAT. Después de un proceso de reestructuración, se convierte en Escuela de Jurisprudencia y Notaría en 1948, para posteriormente instaurar, el 3 de octubre de 1978, el Instituto de Derecho y Ciencias Sociales, en el campus ubicado en la Colonia Reforma del municipio del Centro. Para 1985 se consolida la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, debido al crecimiento de la matrícula estudiantil y reformas curriculares de los programas de estudios que la integraban. En el año 2010, la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades se traslada al Campus Bicentenario, espacio conformado por infraestructura de vanguardia que alberga a estudiantes que se forman en las carreras de Derecho, Sociología e Historia, además de ofertar 6 programas de posgrados que permiten la profesionalización de los jóvenes en las áreas del conocimiento que ahí se imparten. Con la misión de formar a profesionistas con ética y responsabilidad social, críticos y responsables del desarrollo de su comunidad, Ciencias Sociales y Humanidades continúan el crecimiento de sus espacios y de su matrícula para ofrecer especialistas que sirvan a la sociedad. Hablar de la historia de la UJAT es desmenuzar de entre sus divisiones académicas las raíces que les dieron origen y que hoy las hacen pilares fuertes que sostienen el crecimiento de la máxima casa de estudios de Tabasco. Muy buenas tardes, apreciable comunidad universitaria. Es un placer estar aquí dentro de la División Académica de Sociales y Humanidades en la celebración y en conmemoración de la Semana de Juárez 2021. Podamos nosotros dialogar y participar con el tema a tratar, que es el libro que elaboró el mismo presidente Juárez, Apuntes a mis hijos. Vamos a saludar a la Academia de Filosofía de Ciencias Sociales y Humanidades aquí presente, y me permito nuevamente pedirles por favor que tengan sus micrófonos apagados para que podamos tener una debida interacción. Me acompañan los doctores Dalila Vera Hernández, Ángela González Moreno y José Manuel Mancilla Mesa. Ahora la maestra Dalila es nuestra presidenta de la Academia de Filosofía.
los que estamos aquí presentes fuimos los que inauguramos dicha academia. Nos sentimos sumamente orgullosos. Y también tenemos desde casa a nuestro compañero, el doctor Ángel Morales Velueta. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos, quien también es integrante de la academia y nos dará sus puntos de vista desde casa. Muchas gracias. Antes de empezar a platicar a grandes rasgos lo que se trata este documento que elaboró el expresidente Juárez, nos vamos a permitir compartir un pequeño video que encontramos en las redes sociales hecho por Clio. Al término del mismo, comenzaremos nuestra charla. Presten atención. Muchas gracias. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse y llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y el Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. El nuevo presidente, Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma, que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuluaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, les infligieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se rebeló como un
mantuvo la vigencia de las leyes de reforma. Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones de Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. Muy bien, pues hemos escuchado atentamente este video que a grandes rasgos concentra, pues lo que era la vida de este ilustre mexicano. Y iniciaremos entonces charlando brevemente, a grandes rasgos, cuál fue la vida, la infancia, las primeras experiencias de Juárez, y luego iremos analizando brevemente cómo va subiendo los escaños hasta convertirse en presidente, y al final culminaremos con las participaciones del doctor Ángel Morales y del doctor José Manuel, hablándonos al respecto, centrando los puntos de vista liberales de nuestro de presidente Juárez. Adelante, no sé quién les gustaría comentar al principio. Si me permiten, antes de llegar a hablar sobre su infancia y su formación académica, pues el documento que nos tiene aquí de revisión como base son Apuntes para mis hijos. Este texto es bastante narrativo, de tipo biográfico, y su parte es más bien un carácter social. Es una narración biográfica donde expone sus orígenes, la historia de su vida, despojada obviamente de estas grandes leyendas que sería la historia, de la leyenda del Plan de Ayutla, la Guerra de los 3 años, la Reforma, y etcétera. Sin embargo, el documento pues nos habla de esta parte social, de esta parte del ser humano, la parte de la conciencia del ser humano, y de fondo creo que esto también nos ayuda a comprender mucho sus tanto políticos como y sus políticas social, ¿no? Porque esta política que él plantea y desarrolla está fundamentada en toda su vida social, en toda su trayectoria social. Y pues para eso aquí la doctora nos va a hacer unos comentarios acerca del origen de Juárez. Muchas gracias, maestra Angelita, como le decimos de cariño. No sé si se escucha, hablo, si se escucha bien. Pues muy contenta de poder estar este día compartiendo con grandes compañeros, como es el doctor Juan Carlos, la doctora Angelita, el doctor Mancilla, hablando sobre la vida de Benito Pablo Juárez García, mejor conocido como Benito Juárez, nacido en el año 1806, un año muy difícil en el que se encontraba la educación, pero sobre todo en un año muy difícil para una formación educativa. No se la educación en no había escuelas,
y ahí existía un gran atraso en la educación pública, ¿no? Sus padres, Marcelino Juárez, su madre, Brígida García, la cual fallece al dar a luz a su tercer hijo, ¿no? Padres indígenas, ¿no? Eclesiásticos, en una formación muy dura sobre la religión, y que él queda huérfano a los 3 años. Le sobrevivían en ese entonces sus hermanas María Josefa y Rosa, las cuales se casaron, ¿no? Y él queda a la crianza de sus abuelos paternos. Fallecen sus abuelos y posteriormente él se va a vivir con su tío Bernardino, el cual empieza a incursionarle sobre la importancia de saber leer, saber escribir, pero desde luego con una orientación más hacia la vida eclesiástica, ¿no? Algo que Benito Juárez no le agradaba tanto. Sin embargo, él iba combinando la educación con sus labores del campo, trabajando en la granja y sobre todo, ¿no? Ir siguiendo esa formación que su tío Bernardino Juárez le inculcaba para ordenarse como sacerdote, ¿no? Como les decía, ¿no? En la región Sierra Ixtlán del estado de Oaxaca, donde no habían escuelas, él tenía el deseo, ¿no? de educarse, y pues se traslada a la ciudad. El libro nos comenta el autor Berta Teresa Abrán, de que se lleva ganando, ¿no? de Ixtlán hasta la ciudad, llega el mismo día y justo, ¿no? llega a alojarse a la casa del patrón de su hermana Rosa. En ese tiempo, la mayoría de los jóvenes, ¿no? o en este caso, él era un niño de 12 años, ¿no? que en el año 1818 llega al estado de Oaxaca. Él, además de las mujeres trabajaban en las casas, era la manera en cómo podían ellas salir, ¿no? Prosperar en ese tiempo. Entonces, él, el patrón, en este caso, don Antonio Maza, siendo el patrón, lo acepta en su casa, lo aloja, y ya en esos días, en esos proyectos, él conoce a don Antonio Salanueva, ¿no? ¿Quién es don Antonio Salanueva? O sea, es un personaje muy importante, yo creo muy relevante en la vida de Benito Juárez. Él lo llama su padrino, ¿no? Siendo la autora lo describe, ¿no? Como una persona dedicada a la práctica religiosa, con una formación eclesiástica. Él era encuadernador de libros y entonces descubre estas ganas, ¿no? de Benito Juárez de querer superarse, y lo recibe en su casa, y no nada más lo recibe en su casa, sino también lo envía a la escuela, ¿no? Para él fue un momento muy importante en la vida de él, porque si bien recordamos la fecha de su nacimiento, la fecha de llegada a Oaxaca, después de un año, de 1818 a 1819, él ingresa por primera vez a la escuela, ¿no? Pero quien lo lleva o quien lo inculca, ¿no? a buscar esta formación es don Antonio Salanueva. Cedo la palabra a la maestra a la doctora Margarita, perdón, Angelita. Bueno. Es que como la asociaste con la esposa. Sí, de ¿verdad? Juárez, Margarita, sí, eso fue. Bueno, continuando con los comentarios de la formación académica, es importante hacer resaltar que Juárez, ¿verdad? Como ya decíamos, su origen zapoteco, cuando él se enfrenta en 1818, obviamente, a este cambio de una formación académica, y como ya bien anotaba la maestra, la doctora, don Antonio Salanueva ve el interés que tiene Juárez por querer aprender, y obviamente los primeros obstáculos a que se va a enfrentar él es que no entiende el español, no habla bien el zapoteco,
no puede, la comunicación todavía es bastante difícil, y esto, como ya lo resaltaba aquí la doctora, se debe básicamente a que no había una instrucción educativa en sus primeros años en nuestro país, ¿no? Y estamos hablando para 1818 que él empieza a ingresar, que cuenta con 12 años de edad y que pues no quiere quedarse solamente con su formación de campesino y quiere entrar en este círculo del conocimiento, y entonces se le dificulta porque obviamente, como decíamos, no tiene esa formación. No hay las escuelas, como bien lo apunta la maestra, la instrucción educativa solamente era para las gentes mestizas, para aquellos que tienen un ingreso mayor, para españoles que se encontraban alojados en nuestro país, y obviamente esto a él lo tiene excluido de esta formación docente. Para 1821, con apoyo de don Antonio, ingresa precisamente a esta escuela real, a una escuela real, en las que tienen obviamente un instructor solamente, llamado don Domingo González, que incluso para él es así como que este cambio bastante drástico, porque lo primero que le preguntan es cuál es su formación. Y pues él no quiere quedarse atrás y dice, bueno, voy en el 4º nivel, ¿no? Pero a la hora en que les dejan cierta actividad académica, una tarea, pues él entrega obviamente algo que no corresponde a ese nivel, a ese 4º nivel académico, y lo primero que hace el instructor, don Domingo González, pues es castigarlo. En ese momento él llega a un grado así como que de repudio, de coraje, por la falta de conocimiento y porque también se da cuenta de ciertas anomalías. El sistema educativo que se daba en ese momento en estos colegios, había una separación. Estos grupos que tenían, estos grupos hegemónicos de poder, que son los que tenían el control de la educación, de la gramática y de otros niveles de conocimiento y el manejo del latín, y el otro grupo que serían esta gente de escasos recursos, la mayoría que provenían también de Islam y que obviamente no tenían nula formación académica ni manejo del español. Entonces ellos se enfrentan precisamente a que la forma de educación es totalmente desigual. La forma en que están instruyendo a esta gente de poder es totalmente diferente a estos grupos, digamos, indígenas o zapotecos. Posteriormente, después de este gran fracaso que él vive, en 1823 termina sus estudios de gramática latina y teología moral en el Colegio y Seminario Eclesiástico, con calificaciones excelentes. Sin embargo, uno de los problemas más graves que podríamos decir en este momento es que a él no le interesa la formación eclesiástica, a pesar de que sus tíos tenían así como visto que él se formara en esta cuestión, porque finalmente los beneficios que tenía la persona que se formaba en este tipo de manejo de la cuestión católica tenían beneficios mayores. Para 1826, Juárez concluye sus cursos de arte porque se inclina más por la... Para 1827, él hace sus cursos de artes y también se gradúa para 1834 en el derecho. Así, por ejemplo, para 1841, por primera vez es nombrado juez civil, y para 1843 hay un cambio radical en su vida. Se casa con Margarita Maza, que es la hija del hacendado en donde trabajaba su hermana, Josefa. Ella muere de cáncer para 1871, sin embargo, tienen una familia muy numerosa. Más o menos
se cree que tuvieron 12 hijos, 5 murieron a temprana edad y obviamente esto se debió a los problemas y escasos recursos, más bien escasos recursos de personas formadas en la cuestión de la medicina. Aquí vamos a hacer un paréntesis para que el maestro Juan Carlos o la maestra quiera hacer otro comentario más. Sí, aquí justo como estamos en la etapa de la infancia y de la juventud, antes de pasar un poco más a su trayectoria ya política, quisiera nada más como que agregar, aprovechando que nos acompañan alumnos, ¿no?, de esta formación académica, ¿no?, y jurídica, que pudiéramos, ¿no?, visualizar el año tan difícil que le tocó a Benito Pablo Juárez, ¿no?, formarse. Yo quisiera trasladarme al año, ¿no?, de 1819, como les decía, ¿no?, fue de alguna manera al inicio lo difícil en el que se encontraba la educación, ¿no? No existía una educación primaria pública tan efectiva, ¿no?, como la que tenemos ahora. El método de enseñanza era el de memorizar, pero imagínense, ¿no?, el método de enseñanza estaba dividida las clases en grados, ¿no? En este caso lo nombra la autora como escalas, eran 4 escalas, ¿no? Era entonces para poder pasar de una escala a otra escala, en la primera escala o el primer grado, tenía que memorizarse el catecismo. Imagínense lo fuerte que era la religión, ¿no?, para poder entonces ascender a una segunda escala. Era tan fuerte su vocación de él, que él estaba dividido justamente entre aprender gramática latina y el seminario, que eran las 2 formaciones que él tenía en ese momento para poder, ¿no?, procurar o hacer mejor por el país. Entonces, dentro de esta gran desigualdad, que muy bien nos los comentaba la doctora Angelita, ¿no?, existían 2 campos, ¿no?, 2 grupos sobresalientes, ¿no? Los alumnos decentes, que así los nombra la autora, y los alumnos pobres. Imagínense, ¿no?, los alumnos decentes tenían un maestro, ¿no?, quien les enseñaba a leer y a escribir correctamente. Y los alumnos pobres tenían a cargo ayudantes, que pues ni les importaba si podían pasar de un grado o una escala a otra sabiendo leer o no. Entonces era muy marcada la desigualdad con la que competía Benito Juárez en esa época. De mi parte, es todo. Perfecto. Yo quisiera centrarme un poquito sobre esa maduración, ese salto de la adolescencia a sus primeros pasos como jurista, puesto que él fue también abogado litigante. Algo que me llama mucho la atención es de que es un ciudadano, porque él se considera como un ciudadano, un hombre de pueblo, afirma que le impactó mucho no poder disfrutar a sus padres en su infancia. Y también algo que lo marcó en un sentido es precisamente esa desigualdad que vivió en la escuela, puesto que toda vez que eran muy característicos sus rasgos indígenas, sufrió discriminación. Menciona en el texto que eso le disgustaba. Juárez deja entonces plasmado esa experiencia muy dolorosa sobre el ambiente sociopolítico que se estaba viviendo en México en ese momento, ¿no? Un México donde el sistema educativo efectivamente adolecía agregaba, como bien lo mencionaron mis compañeras anteriores, ese trato desigual a todos los alumnos, sobre todo que eran indígenas. No sé si me permite hacer un paréntesis también nuevamente. En todo esto que mencionas, me surge también aquí otra idea bien interesante de esta desigualdad y que yo creo que la sociedad hizo mucha crítica, que fue precisamente el matrimonio con Margarita Maza, ¿no? Él ser una persona de origen zapoteco y ella de ser origen español, causó un gran impacto dentro de la sociedad y sobre todo críticas, como ya decías, y sobre todo por el momento, el contexto histórico que están viviendo estos grupos, ¿verdad?, de selectividad, de exclusión total, de
igualdad a la que ya ustedes hacían mención, ¿verdad? Y bueno, solamente me interesaba hacer énfasis en esto, que nuevamente vemos cómo se marca las críticas tan fuertes que se hacen por el matrimonio. Aquí al respecto me viene a la memoria algo muy interesante. Hubo, ustedes saben, los sexenios pasados, una gran campaña en contra de Juárez. Una de ellas es precisamente desnotar de una manera realmente miserable de que habían dejado casar a Juárez con Margarita porque ella era hija de Amparo. De hecho, es así. Ella, cuando nace, muere y es adoptada de su madre. Las cartas de la correspondencia entre Margarita y su familia, en especial de su hermano, se nota que son tratadas como hijas consanguíneas y como familias consanguíneas. ¿Qué es la importancia de este detalle? Aquí hay algo muy importante de los historiadores. Los historiadores conocen mucho mejor los personajes como tales, que inclusive hasta sus propios parejas, diría la maestra Patricia Galeano. Es decir, en esas cartas que están prohibidas para que cualquiera las lea, porque únicamente son para el destinatario, los historiadores las tienen y las interpretan en él. Usted como antropóloga lo sabe perfectamente eso bien. Entonces vean ustedes las campañas tan nefastas que se ha venido en contra, tratando de decir, así lo dejaron casar porque era... Convenía. Sí, no, pues porque era adoptada, ¿no? Pues eso es... la verdad es algo miserable, ¿no? Esta fue una gran pareja ejemplar. Yo pienso que inclusive tal vez Benito Juárez no hubiera sido tal si no hubiera estado Margarita con ella en todos esos tiempos revolucionarios. Porque ella era una revolucionaria también con ideas liberales, muy difícil. ¿Quién podía entender a una mujer así? Para que ella entendiera a Juárez y la manera de pensar, necesariamente tenía que comulgar con esas ideas. Ya vamos a ver más o menos qué es el perfil de un liberal. Bueno, muy bien, genial. Entonces, estamos viendo un trazo, algo tan importante, y yo marco la fecha del año de 1832. Este año, chicos y señoritas aquí presentes que nos están escuchando y también en las redes sociales, es importante porque desde mi muy particular opinión, marca el parteaguas sobre si Juárez decidiría entonces seguir el camino eclesiástico o bien reafirmar su contenido de instrucción hacia el mundo de la abogacía. Sucede que en ese año de 1832 existió una revolución en contra de la administración del extinto presidente de la República, don Anastasio Bustamante. Se da ese pequeño, bueno, se da el golpe de Estado, mejor dicho, y es en ese momento donde se promulga una ley que se llamó Ley de Expulsión de Españoles, dada por el Congreso General en esa época. Esa ley de expulsión... sí, bro, para que utilices los servicios, o sea, yo realmente, ¿sabes qué? Pues no quiero... A ver, vamos a esperar un momento, nada más. Repito, decía que en el año de 1832 se genera esa ley de expulsión de españoles. Al darse ese cambio o esa transformación, imposibilitó que muchos clientes estuvieran aquí. Al ser españoles, tuvieron que retirarse de la ciudad y sobre todo de México, más que nada. Entonces había una carencia de párrocos. Y aquí resaltamos a quien era su mecenas, cuando le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, aunque sé que ha recibido una preparación importante en cuanto a la educación católica, pues te voy a dar la oportunidad de que continúes y termines tus estudios de jurisprudencia y abogacía, cosa que hizo. Entonces era trascendente, porque ese camino por fin permitió romper definitivamente y enfocarse a sus estudios. Entonces imagínense, en sus apuntes, el Juárez toma los litigios más difíciles, toma los litigios muy complejos en contra precisamente
del clero que estaba participando en ese momento, puesto que la orden civil y el clero estaban perfectamente homologados. Y me refiero porque él litigaba, no es que tuviera, digamos, o que fuera señalado un ateo, más bien luchaba por las injusticias que se estaban dando en esos momentos. En la lectura vamos a poder encontrar que dice que defendió, ¿sí?, casos difíciles de resolver, con sabores amargos, pero que no se iba a resistir, a tal grado de continuar sus litigios hasta lo último. Llegó a estar preso en Yucatán por en presencia de un juez eclesiástico actos de corrupción. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que un juez eclesiástico se prestara para actos de corrupción? Él, con las pruebas en mano, de acuerdo al texto, lo evidenció, y su recompensa, entre comillas, estoy siendo sarcástico, fue premiarlo un tiempo en la cárcel. Sin dudarlo, quiero informar que eso le permitió obtener los puntos, válgase la expresión, o los bonos necesarios para ser apreciado en futuros cargos que próximamente tendría. ¿De acuerdo? Esta es una pequeña intervención. Son como 9 días. Sí, estuvo como encerrado, exactamente. Exacto, porque lo promovió en contra de un cura de Loxicha, porque no respetó las decisiones de la audiencia de los quejosos, no le dio debido proceso. Ese mismo lo encarceló porque tenía el fuero. El fuero. Aquí le vamos a dar la oportunidad a nuestro compañero, el doctor Ángel Morales Velueta, si le gustaría tener una primera intervención. Muchas gracias, maestros. Gracias por la invitación para participar en este conversatorio en honor a nuestro expresidente, Pablo Juárez, y que nuestra universidad está sentada sobre las bases de sus ideales. Exactamente. Yo quiero comentar algo importante acerca de cuál fue precisamente la aportación principal que hizo nuestro expresidente en aspectos legales, ¿no? Juárez se distinguió por ser un gran jurista. Y una de las lecturas que me llamó la atención en el libro que estamos comentando es precisamente la ley Juárez. Esta ley Juárez, que se conoce como la Ley de Administración de Justicia, y es una ley orgánica de los tribunales de la nación y del centro del país, territorios federales, tuvo como finalidad lo que estábamos hablando ahorita, que era suprimir los fueros eclesiásticos y militares en sus tribunales especiales. Se conoce la ley por ese nombre porque se atribuye la iniciativa de su formulación precisamente a don Benito Juárez, que en ese momento era ministro de Justicia del gobierno de Juan Álvarez. Tiene especial significado porque en pocas palabras ante la ley, pues todos los hombres son iguales y deben de ser juzgados por los mismos tribunales, aunque dada la fuerza del pacto del ejército y de la Iglesia Católica, pues mantiene la ley, los tribunales militares y eclesiásticos que gozaban de cierto fuero, ¿no? La ley constituida estaba constituida por 77 artículos. A mí me llamó mucho la atención ahora que estaba leyendo la obra que me encomendaron y me puse a examinar la norma que en su momento escribió Juárez. Me encontré que era una ley, como decía hace rato, tenía 77 artículos, más 4 transitorios. Me sorprende, la verdad, es que desde esos tiempos han sentado las bases del derecho respecto a leyes orgánicas que rigen a la administración pública, ¿no? Y en ella era muy claro, el objeto de esta norma era muy claro, y esta es una de las leyes que principalmente constituyen la serie de normas que se reconoce como las leyes de reforma. Y en ella se especificaba que se suprimen los tribunales especiales con excepción de los eclesiásticos y militares.
los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer en los negocios civiles y continuarán conociendo los delitos comunes de los individuos de su fuero, es decir, juzgarán a las propias personas que integran el mismo clero. Y mientras se expide una ley que se arregle en ese punto, también hablamos de que también se suprime el fuero de los militares, que también iban a dejar de conocer los negocios civiles y solamente iban a juzgar por sus propios tribunales, ¿no? Sin intervenir en cuestiones de carácter civil. Y esta historia hasta el día de hoy, de hecho, ustedes recordarán que con la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos, precisamente en el caso Radilla, pues la Corte Interamericana estableció que no debe de haber tribunales especializados en donde se juzguen a cierto número de personas sin que se sometan al Poder Judicial en general. Pero esto había quedado así precisamente desde esta ley, de la que les estoy comentando y de la que me fue comentada. Pero esta ley no fue la única que constituyó las leyes de reforma. También estuvimos hablando, podemos hablar de la ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la ley del matrimonio civil, la ley de creación del registro civil y la ley sobre libertad de cultos. Esta serie de gamas de normatividades que se incorporaron como leyes de reforma a la Constitución del 57 en el año de 1873. Pero nótese usted cómo lo que siempre ha perseguido Juárez, lo que siempre persiguió sus ideales fue precisamente la lucha por la igualdad. Y quería establecer a través de normatividades que fueran precisamente una normatividad suprema y a la cual una persona o presidentes posteriores quieran no obedecerla. Entonces, creo que es algo que muy loable y algo que la verdad que me ha llenado de mucho orgullo pertenecer a una institución que precisamente se forma bajo ideales y normatividades fuertes. Puedo comentar por ahora, maestro Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho su participación. Y para cerrar este pequeño diálogo, le cedemos la palabra al doctor José Manuel para que nos explique un poco detalles al respecto sobre, más que nada puntualizando, me había comentado, ¿no? Sí, miren, es muy complejo, obviamente, tratar de poder resumir los logros o la historia de Benito Juárez. Estamos haciendo un gran esfuerzo para tocar ciertos tópicos aislados, pero ese gran rompecabezas de él, lo que implica un ser humano de esta talla. Es el símbolo, obviamente, Juárez del Estado laico, es el símbolo, es el creador del Estado civil, de la República. Recuerden que viene del proceso de los caudillos, ¿no? Esa es la lucha civil tan cruenta que tuvimos de 3 años con el dictador Santana, con él sacaban los caudillos. Es el reformador jurídico, como lo dijo el maestro, me antecedió. Y también es el primero que restituye tierra, ¿no? Juárez nunca estuvo en contra de las creencias religiosas, él era católico y murió siendo católico. Es mentira que también han sacado que era un ateo, no es así. Lo que estaba en contra del Estado confesional, y el Estado confesional hasta la fecha, pues siguen en contra de Juárez, desnotando que él es un ateo y no es así. Él crea la secundaria y la creó especialmente para las mujeres. Es el punto de partida para que las mujeres llegaran a la universidad.
¿Por qué? Porque en la secundaria él decía que las mujeres eran las educadoras de la casa y por eso se comenzaron a formar las normales donde eran puras mujeres. Entonces vean ustedes la idea de un hombre darle la oportunidad a las mujeres para que se educaran y que fueran pues las educadoras y mejor preparadas en el aspecto académico, ¿no? En el hogar. Nosotros tenemos una semana de Juárez, pero Juárez se conmemora todos los días, ¿no? Este símbolo también de la no intervención, la cual luchó durante muchos años contra los americanos, contra los franceses y contra los ingleses. Porque la intervención inglesa era económica. Bueno, ¿qué es un hombre liberal? Nosotros decimos, bueno, pues, ¿cómo entiendo yo Juárez como un hombre liberal? ¿Qué es lo que tengo yo en mi cabeza para haber sido como tal? Para ser liberal, necesariamente en esa época fue masón, o sea, estuvo en la masonería. Y ahí fue donde aprendió gran parte de todo este pensamiento liberal, o si no todo. Con excepción que ya llevaba él 3 insumos cognitivos. ¿Ven ustedes el monumento que tenemos ahí en nuestra área de la cultura, donde hay un hombre que se está esculpiendo? Eso es un símbolo liberal. ¿Qué necesitamos los seres humanos para esculpirlo? Necesitamos el trivium y el quadrivium. Es decir, necesito 3 cosas para llegar a ser prehumano, todavía humano. Gramática, lógica y retórica. Estos 3 insumos los tenía Juárez como tal. Entonces con eso eleva la comprensión hacia el otro, lo entiende. Tiene un nivel de razonamiento, entre comillas, superior, no para usarlo para manipular a los demás como lo hacía la educación eclesiástica en ese tiempo. Porque los padres, sepan ustedes que mucho de la teoría del alma y esto de la lógica, el espíritu, todo esto es griego y fue tomado por Santo Tomás y la Iglesia Católica. Aquí hay otro referente donde es mentira porque ningún masón es ateo. Yo investigando averigüé que para poder ser masón se requiere creer en Dios. Entonces es otra gran mentira que le achacan a Juárez. Para concluir les voy a leer algo. Hay la correspondencia de Benito y Margarita. A mí me gustaría que hiciéramos pues un evento especial para Margarita. Esta mujer durante la Guerra de Reforma, como bien dijeron por acá, atravesó la sierra de Oaxaca con sus 8 hijos. Ahí todavía tenía 8 hijos, fueron 12. La corregidora tuvo 14, imagínense, en ese tiempo pues así era, ¿no? Para acompañar a Juárez a Veracruz, pero ella se fue sola con sus hijos. Pastillas anticonceptivas. Atravesando la sierra, muchachos. Ella misma escribió después, peor camino, Mulco. Pero esto dice, si yo ya atravesé esto, todo lo demás, venga, ¿no? Vean qué interesa, qué fuerza, ¿sí? Con 8 hijos, un mes atravesando la sierra, jóvenes, un mes. Vean qué clase de mujer. Para ese entonces ya había perdido otra hija amada, que se llamaba Amada. Durante su estancia en Veracruz nació una niña más, Jerónima Francisca, el 1 de octubre de 1860. Entonces pensemos, en plena revolución, ayudando a su esposo, huyendo y teniendo hijos,
Eso es totalmente maravilloso. ¿Sí? Bueno, esta Jerónima también murió en 1972. Era difícil en ese tiempo que también no había médicos, cualquier enfermedad, o sea, un niño, pues se morían. Sí. Ahí nació el dicho que si después de los 3 años vivían los niños ya se lograban, sí. ¿no? Así decían, pero, no había servicios de salud, ¿no? Sí, se supone que a los 3 años ya tenías tu cuerpo con defensa, ¿no? Pero claro. pues cualquier diarrea, se morían los niños. Sobre todo eso era lo más frecuente, ¿no? Sí. Problemas diarreicos. Les voy a leer una partecita de una carta que le hace a Santa Cilia, que es su yerno, cuando ellos están exiliados en Estados Unidos. Y le dice, vean ustedes, esto es interesantísimo. Su hijo Pepe y Beno, o su hijo Pepe y Benito, están yendo a la escuela. Estos 2 hijos mueren, en este Pepe, que era su preferido, muere, no sé si a los 7, 8 años, no se lo quieren decir, pero él se da cuenta, y en otra carta también escribe muy hermosa, muy emotiva. Bueno, él le dice a Santa Cilia, su yerno, se los encarga, ¿no? Supongo que Pepe y Beno están yendo a la escuela. Y luego le dice, suplico a usted, no los ponga bajo la dirección de ningún jesuita, ni de ningún sectario de alguna religión. Que aprendan a filosofar, esto es, que aprendan a investigar el porqué o la razón de las cosas, para que en el tránsito de este mundo tengan por guía la verdad y no los errores y preocupaciones que hacen infelices y degradados a los hombres y a los pueblos. Muy bien. Con esto yo concluyo. Perfecto. No, muy bien. Muy emotivo. Muy bien, pues entonces cedemos la palabra a nuestra presidenta para que dé por cierre este evento. Adelante. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Pues agradecer la participación de todos los que nos acompañaron en esta participación de nuestra Academia de Filosofía en Ciencias Sociales. Agradecer al doctor Ángel, que nos acompaña vía remota, en línea. La participación del doctor Mancilla, excelente como siempre, aprender todos los días de él. La doctora Angelita, y pues tenemos otros compañeros en la academia que seguramente nos habrán podido acompañar también a la distancia. Nos acompaña también la doctora Felipa Sánchez Pérez, nuestra directora de la división académica. Agradecer esta intervención que nos permitieron, estos 40, 50 minutos, de poder compartir y hablar unos minutos sobre la vida de Benito Pablo Juárez García. Dale la palabra. Cedemos la palabra a la doctora Felipa Sánchez, si quiere hacernos algún comentario, alguna aportación. Solo saludarles y muy atenta al conversatorio interesante sobre la vida de Benito Juárez, pero también la aportación, lo que comentaba en estos momentos el sobre la y el apoyo de Margarita Juárez. Bueno, veo que el sonido está un poco mal. Saludo y me despido. La información esta que pueden encontrar y van a disfrutar mucho se llama La correspondencia entre Benito Juárez y Margarita Maza, que es de la doctora Patricia Galeana. Se puede encontrar en internet. La verdad que lo van a disfrutar mucho y van a ver realmente lo que es vivir un ser humano que construyó una patria al lado de una gran mujer. Sin ella, yo creo que Juárez no hubiera podido avanzar tanto como lo hizo. Y sobre todo, doctor Mancilla, ahora que estamos en el día de el mes
en el mes, podría ser este conversatorio hablabas en la mandarina para ver la fortaleza de la mujer. Sí, mire usted, cuando Juárez estaba exiliado en Nueva Orleans, que se dedicaba a enrollar puros, porque a eso se dedicaba, Margarita puso un estanquillo y tejía y vendía cosas ahí y le mandaban dinero a su esposo hasta allá, hasta Nueva Orleans. Inclusive ella organizó en plena revolución, es que le dicen reforma, para mí es una cosa muy modesta, fue una verdadera revolución. A mujeres, pues siempre las mujeres han tenido una gran intervención en todas las guerras, ¿verdad? Entonces sí es un pilar en nuestra revolución o llamada reforma, ¿no? En esta intervención. Se lo vamos a encargar al doctor. Te están invitando para un nuevo Gracias, muy amable. Excelente. Muy amable. Gracias por tu Saludos cordiales. Gracias. Bueno, pues es así que nos despedimos, recordando que Apuntes para mis hijos ofrece un modelo de ciudadano, de ser patriota, en estos tiempos cuando pues necesitamos ejemplos a seguir, y si realmente pretendemos construir una patria mejor en la que los valores de la honestidad, la congruencia, la preparación profesional, una verdadera vocación de servicio a la sociedad sea distintiva, no solamente los servidores públicos, sino todo ciudadano que se preocupe por el país, pues este México nuestro pues solamente va a trascender su crisis si cada uno de todos los aquí presentes mexicanos cumplimos nuestras responsabilidades con profesionalismo, honestidad y pasión, tal y como lo hizo a lo largo de su vida el licenciado Benito Juárez García y los que acompañaron en esta travesía. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós. Adiós.